Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a Equidad de Género es ADN. Soy Paola Rueda López y es un placer para mí traerles contenidos relevantes, pertinentes como el que tenemos hoy. A propósito del Día del Idioma, pues ¿qué tal si hablamos de lenguaje incluyente o de ese lenguaje no sexista? Y mi invitada de hoy es la magíster María Isabel Lopera. Ella es abogada feminista laboralista, docente universitaria. Pues María Isabel, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias por brindarme la oportunidad de acompañarte en esta tarde para abordar un tema pues que además de pertinente, pues resulta siendo una oportunidad para hacer un ejercicio pedagógico sobre la forma de hacer efectivos simplemente los derechos humanos de las mujeres. Completamente. Ese ejercicio pedagógico es el que nos encanta en este espacio, Marisabel, porque creemos que realmente con este tipo de contenidos estamos llegando a muchas personas de manera gratuita y que de esta manera pues vamos amplificando mucho más el lenguaje, mucho más este tipo de mensajes, sobre todo cuando hablamos que el lenguaje es ese medio para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, a través del lenguaje nombramos, interpretamos, creamos incluso. Entonces, arranquemos por ahí y es la importancia del lenguaje para construir la cultura. Bueno, el lenguaje incluyente es simplemente la manera o el mecanismo de poner de manifiesto la diversidad de las personas que conformamos la sociedad y visibilizar expresamente a quienes hacemos parte de ellas. Hay una frase recurrente que se toma de un diccionario feminista de 1985. Lo voy a adaptar un poco para nuestro tema hoy. Y es que entendemos que muchas personas hoy en día trabajan para obtener una mayor tajada de la torta. Pero en este momento estamos trabajando abordando este tema para cambiar la receta de la torta. Es decir, el poder de definir es el poder de conformar la cultura, es el poder de definir lo que es y lo que no es, el poder de definir los valores que guían una sociedad, ¿cierto? Entonces, en los últimos siglos, pues la Real Academia de la Lengua Española existe desde 1713. No hemos participado las mujeres en la conformación de la academia, ¿cierto? Es decir, no hemos tenido oportunidad de hacer parte de la construcción de las definiciones de la humanidad. Si es que el referente más importante para algunos o algunas resulta siendo la definición de la Real Academia de la Lengua, ¿cierto? Pues básicamente ha estado conformada por hombres y por ello es que sigue sosteniendo una posición o un concepto tradicional de hombre, tratando de entender que la palabra hombre comprende a las mujeres y a los hombres, refiriendo la palabra hombre como el referente de la humanidad, es decir, invisibilizando la existencia, la presencia y las necesidades de las mujeres en la humanidad, que son distintas de los hombres. Entonces, Completamente. Ahí es el cuando la palabra lenguaje, todos, por ejemplo, aplica para ellos y para ellas. Y eso es lo que se llama masculino genérico, ¿no? no, imagínense que este lenguaje, cierto, visto de esta manera, ha sido una y es una construcción social. Recordemos que el principio en principio es oral, ¿cierto? Y se va documentando en la historia sin la presencia de las mujeres, sin la presencia y la participación activa de las mujeres. Lo da cuenta, lo que da cuenta de esa manera que ha sido excluyente. Y recordemos que la exclusión es la base de todo tipo de violencia en contra de las mujeres. ¿Mm? Por ejemplo, voy a ponerles dos ejemplos. La Declaración de los Derechos del Hombre, 1948.
después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Solo en 1992, mitad del siglo XX, se hace por expresa disposición de la Organización de Naciones Unidas, pero por un importante movimiento social de mujeres, ¿cierto? La Organización de Naciones Unidas expide directrices e instrumentos internacionales donde obligan a que se exprese que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Así es, pues María, de verdad que ahí vamos viendo precisamente cómo esa cultura, como usted lo mencionaba, es oral, va pasando inicialmente oral, pero que luego vemos cómo la mujer también es borrada de las artes, de la literatura y De la política. de la política, claro que sí, y por eso pues no queda huella ni textos o incluso las mujeres firmaban con seudónimos porque en ese momento no podían figurar, ¿no? Había un tema también Estaban de excluidas invisibilizar. de la escuela, Paola. Estaban excluidas de la escuela. En Colombia, solo en los años 70, 1973, se expiden disposiciones normativas que permiten expresamente el ingreso de las mujeres a los procesos de formación universitarios. Hasta ese momento eran escasísimas las mujeres que podían ingresar a la universidad, que coincide además hoy con los porcentajes de deserción de las mujeres de sus procesos de escolaridad. ¿Por qué? Porque traían y traemos entonces la maternidad a nuestras espaldas. La Organización Internacional del Trabajo en el 2018 hace una investigación en los últimos 100 años en América Latina para concluir que el empleo sigue compitiendo con la maternidad, ¿cierto? Entonces, la maternidad sigue compitiendo con las oportunidades para que las mujeres participamos en la sociedad en igualdad de condiciones. Yo quisiera irme, María Isabel, ya que estamos en todo este contexto, a una de esas grandes convenciones, la de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, que dice discriminación contra la mujer es toda aquella distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Pues ahí tenemos una muy buena referencia para esta conversación, ¿no? Muy bien. Esa definición es la que la Corte Constitucional, a propósito del lenguaje incluyente, toma como referente en una sentencia de constitucionalidad. Cuando hablamos de sentencias de constitucionalidad, hablamos de los pronunciamientos de la corporación judicial que en Colombia tiene la misión, la obligación de estudiar si las normas que se expiden coinciden con la Constitución política de Colombia. Y en este caso, en la sentencia C de constitucionalidad 804 del 2006, que es una de las sentencias más importantes proferidas por esta corporación, en cuanto analizó si el artículo 33 del Código de Civil coincidía no solamente con el artículo 13 de la Carta Política, sino además con la Convención de la CEDAW, con la Convención Belén do Pará y con la Convención Americana de Derechos Humanos, que tienen en común estos instrumentos el derecho de las mujeres a la igualdad, que nosotras traducimos en equidad, ¿cierto? Porque no basta con una igualdad formal, no basta que en Colombia se expidan normas que establezcan que tenemos el derecho, por ejemplo, a una vida libre de discriminación y violencias, sino que es importante que estas disposiciones normativas logren recoger las realidades sociales. Entonces, la Corte Constitucional, en esta sentencia que es vinculante, es obligatoria
nos expresa que el poder instrumental y simbólico del lenguaje jurídico es muy importante en el Código Civil cuando se refiere este artículo 33 a la palabra hombre, porque entiende la Corte Constitucional que al referir la palabra hombre está haciendo alusión a la palabra hombre que significa varón. Es decir, que en esa circunstancia el, el hacer referencia a la palabra hombre, que indica que son varones, está excluyendo los derechos de las mujeres. Y por eso retira del ordenamiento jurídico esa expresión, porque entiende que discrimina y denigra la condición humana de las mujeres. Es decir, que refuerza la discriminación histórica que hemos tenido las mujeres frente a los hombres. ¿Por qué? Porque estaban dirigidas a reafirmar la inferioridad de la mujer respecto de los hombres. Por ejemplo, en la limitación de los bienes, en el acceso a la educación, lo que decíamos ahorita, en el ejercicio del voto. Tuvo el legislador que emitir una disposición normativa para que nosotras pudiéramos votar, porque formalmente no se entendía la palabra hombre como si se refiriera a los hombres y a las mujeres, ¿cierto? Porque si fuera así, entonces nosotras, ¿por qué no votamos desde el inicio de la civilización, ¿cierto? O de los sistemas democráticos, ¿cierto? Entonces era muy claro. Entonces, por eso la Corte Constitucional retira del ordenamiento jurídico esa disposición, ¿cierto? Inclusive lo dice de manera muy bonita, le pone un título que dice que tenemos que evitar los vocablos genéricos con trampa. Así lo dice la Corte Constitucional, ¿cierto? Entonces no podemos pretender que se utilice de manera universal la palabra hombre, si trae como consecuencia la exclusión de los derechos de las mujeres. Y allí no solamente es por lo que comprenda la norma, sino más grave aún, por lo que comprende la sociedad, el uso social de esa palabra, que le implica inclusive muchas veces a hombres y mujeres, cuando utilizan los genéricos, dudar si al utilizarlo, si están incluyendo los derechos de las mujeres. María, se habla de que esta sentencia además es supremamente bien hecha y apoya, digamos, la equidad de género porque la está transversalizando. De hecho, está obligando a unas acciones específicas. Háblenos un poco de eso. Muy bien. Entonces, es muy importante esta sentencia, como les digo, en la medida en que obliga que el lenguaje incluyente no es un asunto meramente gramatical, ¿cierto? Tenemos que visibilizar la existencia de las mujeres y los hombres en el mundo del derecho, porque las mujeres y los hombres no tenemos el mismo estadio de partida, pero en el ámbito empresarial pudiéramos advertir que falta un poco más de, yo no diría tanto compromiso, sino formación, porque yo creo que estos temas no obedecen a la mala fe de nadie. Hombres y mujeres somos producto patriarcal y machista, ¿cierto? Pero creo que nuestro compromiso, como lo dice una autora que a mí me gusta mucho, porque es una abogada feminista y Latinoamérica, Alda Facio, dice que el compromiso de los hombres y las mujeres es precisamente hacer conciencia. Para los hombres, hacer conciencia de su libertad y para las mujeres, hacer conciencia de la subordinación. Es decir, tenemos que eliminar esas relaciones de poder, tenemos que transversalizar con un enfoque de equidad de género para las mujeres las organizaciones, sean públicas o privadas. Y yo diría, Pau, que a más, por ejemplo, pondría algunos ejemplos. El primero, establecer unos protocolos en la utilización del lenguaje incluyente. No nos hace mal y estamos contribuyendo con un ejercicio pedagógico para comprender que cuando yo estoy nombrando una presidenta, eso es muy importante para mi organización, porque en la mayoría de empresas, de grandes empresas colombianas,
en la última década o década y media, hemos visto cómo las mujeres han logrado esos cargos, han logrado llegar a esos cargos de decisión y de poder. Pero cuando analizamos las historias de esas mujeres, evidenciamos en muchos casos, Paola, que la maternidad sigue compitiendo con el empleo, que son mujeres que les costó mucho, inclusive de su vida personal. Entonces, el problema no es que las mujeres se embaracen, el problema es que las empresas consideren que el empleo no es para las mujeres embarazadas y con hijos, ¿sí? Entonces diría, hay un gran compromiso, hay por ejemplo, un reto importante en las empresas, en los comités De de dirección, de presidencia. sí, por ejemplo, en tener a un mayor número de mujeres, y no solamente desde el punto de vista formal, ¿cierto? Sino que la voz de las mujeres sean tenidas en cuenta. En los procesos de acoso laboral, yo creo que las empresas pueden hacer un compromiso real y efectivo para tolerancia cero frente a las violencias laborales y sexuales, María, ¿cierto? volviendo al tema del lenguaje, la importancia de nombrar, de los cargos y ponerlos en femenino, como lo mencionabas, presidenta, abogada. Todavía vemos en algunos países de Latinoamérica que se refiere, por ejemplo, a tu profesión como abogado. No hay ni siquiera la posibilidad, o ingeniero, y no está esa visibilidad de la mujer en este tipo de profesiones. Pues de verdad que este es un tema, como lo dices, muy apasionante y que podríamos perfectamente hacer otro contenido complementario, pero quizás dejar sembradas esas 3 reflexiones que hoy hacíamos con Mari aquí. La primera de ellas es cómo el lenguaje construye la realidad, cómo construye esa cultura, y por eso es tan importante poner atención a las palabras. 2, cómo la Corte Constitucional viene dando pasos, avances frente a ese lenguaje incluyente y lo está transversalizando desde acciones contundentes cuando le dice al Ministerio de Justicia: usted tiene que impartir información con equidad de género para las mujeres, y también al Consejo Superior de la Judicatura a impartir formación a las y los jueces con el fin de hacer efectivos los derechos humanos de las mujeres violentadas. Ahí vemos pues avances fundamentales. Y tercero, pues de alguna manera entender que el lenguaje es vivo, que se está transformando permanentemente y que quizás hay instituciones en las que nos hemos basado, como en su momento la Real Academia Española, y yo como comunicadora sé pues el tema de cómo para nosotros se convertía casi en una Biblia, pero también cómo hay que ir avanzando cuando vemos que hay que transformar esa fórmula, transformar ese lenguaje, y cómo las organizaciones nos están diciendo, incluso van más allá, utilizan una arroba, utilizan la X, o están utilizando prácticas que tienen que ver con el desdoblamiento del sustantivo, de los artículos, o simplemente utilizar lo que llaman sustantivos comunes o epicenos, y es, en lugar de decir día del niño, usar día de la niñez, o día del emprendedor, usar día del emprendimiento. Así es que lo más importante es caigamos en cuenta de la importancia del lenguaje. El lenguaje tiene poder para crear la realidad, y si queremos que realmente en nuestra realidad las mujeres estén incluidas, estemos incluidas, pues realmente comencemos por cambiar el lenguaje. Pues de verdad, María, que muchísimas gracias por acompañarnos y por traernos toda esa información desde tu estudio, desde ese ser abogada, feminista, laboralista, magíster, docente universitaria, y ponerlo sobre la mesa así lo más fácil posible. Muchas gracias, Marisabel. A ti. Entonces el compromiso, ¿cierto?, de reforzar la igualdad de los sexos a través del lenguaje para evitar reforzar la idea de la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Este es Equidad de Género, es ADN. Si le gustó este video, compártalo. Hagamos que cada uno de estos contenidos llegue a muchas más personas. Soy Paola Rueda López y es un placer para mí acompañarles. Chao, chao.